Mordeduras de humanos, evaluación y manejo, epidemiología. Está estimado que 250.000 mordeduras por humanos ocurren cada año en Estados Unidos. Hasta un 25% de esas heridas se convierten en infección. ¿Ya? Para las lesiones de la mano apretada, la tasa de infección es aproximadamente el 30%. Para las mordeduras oclusales, la tasa de infección es inferior, más o menos el 10%. La mano empuñada, claro está. Microbiología. Los patógenos relevantes en el contexto de una mordedura humana, de una herida por mordedura humana, incluyen la flora en la mucosa oral, es decir, el grupo de Eikenella, Streptococcus del grupo A, Fusobacterium, Streptococcus prevotella y Porphyromonas especies, y la flora de la piel humana, en la cual lo que hay es estafilococo y estreptococos. En adición a una herida por mordedura humana, puede estar asociada con transmisión de patógenos virales, incluyendo hepatitis B, hepatitis C, VIH y virus del herpes simple. En un estudio que incluyó 50 pacientes con heridas por mordedura humana infectados, el número medio de aislamientos por la herida el número medio de microorganismos aislados por cada herida fueron 4. Los aerobios y los anaerobios fueron aislados cerca del 50% de las heridas. Los aerobios solo fueron aislados en el 44%. Los anaerobios solo fueron aislados en el 2%. Eikenella corrodens es un organismo fastidioso y es frecuentemente subdiagnosticado. Manifestaciones clínicas. Historia clínica y examen físico. Las mordeduras humanas, las heridas por mordeduras humanas pueden ocurrir como resultado de accidentes o heridas propuestas intencionalmente. Las heridas incidentales pueden incluir, por ejemplo, eh, muestras de cariño, como por ejemplo pellizcos, mordiscos, traguteos, ¿ya? Eso se puede dar, por ejemplo, en la cara, en los senos o o en las áreas genitales, o inclusive heridas autoinfligidas, tales como, por ejemplo, pacientes en los cuales este, deciden, tienen manías como la paroniquia, en las cuales deciden morderse las uñas o chuparse los dedos. Ese tipo de pacientes. Las heridas que son propuestas o intencionales pueden ser de la siguiente manera. Por ejemplo, las lesiones intencionadas pueden dar como resultado mordeduras oclusales o lesiones con el puño cerrado con los siguientes hallazgos. El primero son heridas oclusivas, mordeduras oclusivas. Las mordeduras oclusivas son francas mordeduras por el diente humano, la mayoría dado Las mordeduras oclusales. Las mordeduras oclusales son mordidas francas por los dientes humanos, con mayor frecuencia en los dedos, los manos o los brazos. En adolescentes y adultos pueden ocurrir mordidas oclusales en los senos o genitales durante la actividad sexual o en el acto sexual. Las mordeduras aparecen como un área semicircular u ovalada de eritema
o moretones. La piel puede estar o no estar intacta. Las mordeduras con la piel intacta no se asocian generalmente con la infección. Las mordeduras oclusales ocurren con mayor frecuencia en niños pequeños y en mujeres adultas. En niños, las mordeduras oclusales típicamente ocurren en la cara, las extremidades superiores, el tronco y como resultado de juegos agresivos. Tales heridas pueden ocasionalmente ser triviales. Sin embargo, una marca de una mordedura en un niño con la mordedura en un niño con distancia intercalar maxilar. Dame un segundito aquí. Sin embargo, la marca de mordida de un niño con una distancia intercanina maxilar, distancia entre canino izquierdo y derecho, desde el borde externo del diente mayor o igual a 2.5 centímetros, sugiere que la mordedura vino de un adulto y debería aumentar la preocupación por el abuso infantil. Ya. La distancia, una distancia intercanina maxilar, distancia entre el canino izquierdo y el derecho, desde el borde externo del diente, mayor a 2.5 centímetros. Ok, listo. Vamos a ver la imagen. El otro método de elección son las heridas de puño cerrado. Las injurias de puño cerrado son las laceraciones traumáticas que ocurren cuando un puño cerrado de una persona golpea los dientes de otra persona. Esto ocurre la mayoría de las veces más comúnmente en niños adolescentes o adultos jóvenes. La rotura de la piel sobre los nudillos puede llevar a la introducción de tanto la flora oral como la flora de la piel dentro de las capas de la mano, con potencial diseminación de la misma cerca de las articulaciones y los tejidos blandos. Las laceraciones son pequeñas, usualmente menores de 5 milímetros, y típicamente ocurren sobre el tercero y cuarto metacarpofalangio o las articulaciones proximales interfalángicas de la mano dominante. La mayoría de los pacientes ignoran este tipo de heridas hasta que comienza el dolor, la inflamación, la descarga purulenta, y como resultado estas lesiones frecuentemente se vuelven complicadas al ser estabilizada una infección al momento de buscar ayuda médica. Por esta razón, estas heridas sobre o cerca de las articulaciones metacarpofalángicas deben ser exploradas cuidadosamente en la región, en la forma de puño cerrado, ya, de la mano. De esa forma, para evaluar un daño del tendón subyacente, la vaina del tendón, la fascia, la cápsula de la articulación o la mano, la región metacarpofalángica de la mano. Las heridas por mordedura en humanos debe ser evaluada cuidadosamente en la búsqueda de material extraño como dientes, por ejemplo, signos de infección y estado neurovascular distal de la herida. Las heridas en la mano deben ser examinadas tanto con los dedos extendidos como en la posición de empuñadura o mano cerrada. En una serie de casos de 50 pacientes con heridas por mordeduras humanas infectadas, el tiempo medio desde la mordedura hasta el primer signo de infección fue aproximadamente 24 horas. Signos tan tempranos como a las 2 horas después de la mordedura ocurrieron en ciertos casos. Una infección por una mordedura humana puede ser superficial, por ejemplo, celulitis con o sin absceso, o pueden ser profundas como abscesos, artritis séptica, osteomielitis, tenosinovitis o infección necrotizante del tejido blando. Signos de infección superficial. Signos de infección superficial. Las manifestaciones clínicas de celulitis incluyen fiebre, irritación, eritema, inflamación, calor, drenaje purulento o linfangitis pueden ser presentes. Signos asociados superficiales incluyen eh, abscesos
irritación, eritematoso y un nódulo fluctuante. Signos de infección profunda, en adición a los anteriormente mencionados, son las claves de infecciones profundas, incluyen dolor persistente y progresivo por varios días después de la injuria, pacientes con movimientos pasivos, dolor fuera de proporción a los hallazgos en el examen físico, crépitos, inflamación en la articulación, enfermedad sistémica como fiebre, inestabilidad hemodinámica, sino persistente de infección a pesar del cuidado de la herida y la administración de antibióticos. El nivel de sospecha para infecciones profundas debe ser incrementado en pacientes con inmunosupresión, incluida la diabetes o neuropatía. Esos pacientes frecuentemente presentan con síntomas tardíos al curso que incrementa el riesgo de seria infección eh, y la limitación que hay de dolor en el examen físico. Estudios de laboratorio. Para pacientes con heridas clínicamente no infectadas, los estudios de laboratorio no son indicados. Similarmente, cultivos de heridas no son indicados en este tipo de pacientes. Los resultados no correlacionan con no se relacionan con una subsecuente infección en caso de haberlo. Para pacientes con heridas clínicamente infectadas, los estudios de laboratorio incluyen hemograma completo y marcadores inflamatorios como la BCG y la proteína C reactiva. Es razonable si hay una preocupación clínica de osteomielitis, por ejemplo. En adición, cultivos de la herida aeróbicos y anaeróbicos deben ser obtenidos para heridas por mordeduras infectadas con el fin de establecer la microbiología de la infección y guiar la antibiótico-terapia. La requisición de laboratorios debe notar que es una herida humana la infección con el fin de hacer un adecuado cultivo. Microorganismos como Eikenella corrodens es un microorganismo comúnmente fastidioso, el cual es muy difícil de diagnosticar si no se utiliza el medio adecuado. El medio adecuado. La bacteriemia puede ocurrir en los casos de infecciones superficiales o profundas. Los hemocultivos deben ser obtenidos en pacientes con fiebre o signos de infección sistémica y pacientes quienes están inmunosuprimidos. En otros pacientes, el campo de los hemocultivos típicamente es bajo y el riesgo de falsos positivos sobrepasa los beneficios. Con respecto a los estudios de imágenes, pacientes con heridas secundarias a puños cerrados, se les debe garantizar una radiografía para evaluar la evidencia de fracturas o disrupción en la articulación, así como la presencia de cuerpos extraños. Imágenes futuras para ese tipo de heridas usualmente no son obtenidas porque a estos pacientes se les garantiza a tiempo una exploración quirúrgica, un debridamiento y la irrigación independientemente de los hallazgos adicionales en la imagen. Junto con eso, en pacientes con otro tipo de heridas, tales como por ejemplo pacientes en los cuales la herida aparece estar clínicamente no infectada, las radiografías no son típicamente necesarias, pero deben ser obtenidas si la mordedura es profunda, si tiene además compromiso de una articulación, un hueso, o se sospecha disrupción articular o presencia de cuerpos extraños. Para pacientes con heridas infectadas, la ultrasonografía puede ayudar a distinguir de celulitis versus un acceso drenable, por ejemplo. Manejo. Los pacientes pueden buscar un cuidador médico para evaluación de la mordedura de una herida por una mordedura en ausencia de infección o en los casos de que ya esté estabilizada una infección. Entonces, miremos los dos casos. Mordeduras no infectadas. Para pacientes con una mordedura por humano en la ausencia de evidencia clínica de infección, al examen físico o a la imagen, los componentes de tratamiento incluyen cuidado de la herida, remoción de cuerpos extraños en caso de estar presentes y junto a eso la necesidad de profilaxis antibiótica así como la intervención de prevención para el tétano, hepatitis B y VIH debe ser evaluada. Manejo de la herida. Cuidado local,
Ya, un apropiado cuidado local de la herida es el factor más importante para prevenir infección en pacientes con heridas por mordedura. Los componentes incluyen la siguiente: control de sangrado, ejerciendo presión directa para aplicar activamente en la herida y evitar el sangrado. Limpiar la herida con bastante agua y jabón. Junto con eso, povidona, yodo de povidona o otra solución antiséptica. Yodo de povidona es povidona yodada. Ese es povidona yodada. Listo. Proveer anestesia local seguida de irrigación con solución salina estéril y remover los, eh, los residuos gruesos que se vean y debridar la herida. Debridar la herida. Las heridas por mordedura clínicamente no infectadas podrían no ser cultivadas. Los resultados no son predictivos de una subsecuente infección. Una cuidadosa reexaminación y limpieza de la herida debe ser garantizada y determinar si el cierre de la herida es apropiado. Interconsulta con cirugía. La interconsulta con cirugía es garantizada en las siguientes características: heridas con el puño cerrado, laceraciones faciales complejas, heridas profundas, especialmente si hay una abulsión significante o si una amputación es presente, heridas asociadas con compromiso neurovascular. Con respecto al cierre de la herida, en general las heridas humanas no deben ser cerradas primariamente, dado el alto riesgo y desarrollo de infección. Tales heridas deben ser irrigadas copiosamente, lavadas y evaluadas diariamente para buscar signos de infección. Las laceraciones faciales pueden ser razonablemente una excepción, dado la importancia cosmética de esta área. Tales heridas deben ser cerradas primariamente si hay si hay evidencia clínica de no infección y menos de 24 horas de haber sucedido la herida. Tales heridas pueden ser cerradas primariamente. Las suturas subcutáneas deben ser usadas con cautela, ya que el material extraño en una herida contaminada incrementa el riesgo de infección. Las heridas por mordeduras de humano no deben ser cerradas con tejido adhesivo, como el pegamento, por ejemplo. Entonces, en caso de que se decida cerrar una, una, una herida por mordedura de humano, esta debe ser en la cara, tener menos de 24 horas, no ser infectada, no utilizar puntos subcutáneos, ya serían puntos simples solamente. Eh, en estos pacientes, además, en los cuales se haga un cierre primario de heridas, se le debe garantizar un tratamiento antibiótico profiláctico. Con respecto al tratamiento antibiótico profiláctico, las indicaciones, se sugiere profilaxis antibiótica para pacientes con heridas humanas en los cuales se rompa la piel, ¿ya? Las heridas humanas triviales que no rompen la piel o que son muy superficiales no requieren una profilaxis. La probabilidad de infección después de una mordedura humana es determinada por la profundidad y la localización de la herida y los factores del huésped. En rango o en promedio de 2% de las heridas superficiales sobre 25% de las heridas realizadas con puño cerrado u otro tipo de heridas en las manos. En un estudio que incluye 48 pacientes con heridas con mordeduras de humano en la mano, la infección se desarrolló en 46% de pacientes en los cuales no recibieron profilaxis antibiótica. No, no se desarrolló infección entre pacientes en que recibieron profilaxis antibiótica. Entonces, administración de antibióticos. La profilaxis antibiótica debe incluir un tratamiento empírico para cubrir la flora de la boca humana y la flora de la piel. Apropiados agentes son sumarizados en la siguiente tabla. Entonces, vamos a leer la tabla. Entonces,
Agente de elección, amoxicilina, clavulonato. Regímenes alternativos incluyen, por ejemplo, uno de los siguientes agentes contra actividad contra Eikenella corrodens serían doxiciclina, trimetoprim, flamencol, penicilina 5, cefuroxime, ciprofloxacino, levofloxacino, más uno de los siguientes agentes con actividad anaeróbica, metronidazol o clindamicina, o monoterapia con una fluoroquinolona como moxifloxacino. Junto con eso, los remines incluyen un cubrimiento razonable contra Staphylococcus aureus, meticilino susceptible y estreptococo. El antibiótico preferido para la infección humana por heridas por mordedura humanos es la amoxicilina clavulonato. Agentes que no tengan actividad contra Eikenella corrodens deben ser evitados. Estos incluyen cefalosporinas de primera generación como la cefalexina, penicilinas resistentes a penicilamina como la dicloxacilina, los macrólidos como la eritromicina, clindamicina y aminoglucósidos. Sin embargo, la clindamicina puede ser usada para cubrimiento anaerobio si es administrada en conjunto con agentes que sí tengan actividad contra Eikenella corrodens. La duración de la profilaxis oral para antibióticos es de 3 a 5 días con un seguimiento cercano. Signos de infección en el seguimiento deben requerir pronta evaluación y tratamiento empírico antibiótico. Las heridas infectadas para pacientes con heridas por mordedura humana infectada que hay evidencia de infección en el examen físico o en los estudios de imágenes, los componentes de manejo incluyen evaluar la necesidad de una valoración por cirugía, la necesidad de debridamiento, remoción de cuerpos extraños en caso estén presentes, enviar cultivos para cultivos de la herida, así también como hemocultivos y la administración de antibiótico-terapia. En adición, es necesario para una intervención y prevención del tétano. Es necesario, se debe evaluar la necesidad de una profilaxis para tétano, rabia, hepatitis B, VIH, ya, para evaluar si el paciente requiere esa profilaxis. Consultación por cirugía. La consultación por cirugía o la consulta por cirugía en heridas asociadas a mordedura humana que estén infectadas debe ser considerada en los siguientes casos. Primero, heridas profundas que tengan accesos a artritis séptica, osteomelitis, tenosinovitis o infección necrotizante del tejido blando. Heridas con puño cerrado y otro tipo de heridas en la mano. Infecciones que envuelvan la cara, infecciones asociadas a compromiso neurovascular, infecciones asociadas a cortes extraños que requieran remoción, infecciones que en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes con estasis venosa. Este tipo de pacientes también incluyen diabetes, pacientes con infección rápidamente progresiva, pacientes con persistentes síntomas de infección a pesar de la propia antibiótico-terapia. Las muestras obtenidas en el momento del debridamiento deben ser enviadas para gran cultivo anaeróbico y cultivo aeróbico de bacterias con el fin de identificar el patógeno causante previo a la iniciación de antibióticos. La requisición de laboratorio deben notar que es una herida humana con el fin de hacer un adecuado cultivo. En general, las heridas por mordedura humana deben ser dejadas abiertas seguidas del debridamiento, posterior al debridamiento, con una aproximación de los bordes de la herida para facilitar el cierre por intención secundaria. El cierre por intención secundaria. Ahora vamos a hablar del debridamiento. El debridamiento de una herida infectada es importante componente del manejo para la infección asociado con una herida por mordedura humana. Si previamente había sido reparada, había sido suturada, el material de sutura debe ser removido. Y si está asociada a abscesos, estos deben ser drenados. Con respecto a la antibiótico terapia debe ser administrada a pacientes con sospecha o conocida de infección asociada a la mordedura.
seguida de la colección o de la toma de cultivos, de hemocultivos y cultivos de la herida. Espectro de terapia. El antibiótico de terapia debe incluir el cubrimiento para la flora humana oral y para la flora de la piel. Apropiados agentes incluyen los siguientes. Tabla que estamos acá sería la tabla número 2. Vamos a buscarla acá. Entonces sería manejo antibiótico intravenoso para tratamiento empírico de mordeduras humanas. Entonces, el régimen preferido incluye monoterapia con un inhibidor de la beta-lactamasa o un inhibidor o un beta-lactámico. Esos serían ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam o una cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona más uno de los siguientes agentes con actividad anaeróbica, metronidazol o clindamicina. Regímenes alternativos incluyen una fluoroquinolona como ciprofloxacino o levofloxacino, más una de los siguientes agentes, metronidazol o clindamicina, o una monoterapia con carbamazepina, imipenem, meropenem o ertapenem, o monoterapia con una fluoroquinolona como moxifloxacino. Los regímenes incluyen un cubrimiento razonable para estafilococos aureus meticilinos susceptibles y estreptococos. Para pacientes con factor 3 de riesgo para colonización para estafilococos aureus meticilinos resistentes, debe realizarse un cubrimiento antibiótico para estafilococos aureus meticilinos resistentes. En este caso sería la tablita 3. La tablita 3. Este tema se va a hablar por aparte. Ruta y duración de la terapia. Pacientes con infección deben ser tratados con antibióticos orales. El tratamiento para antibióticos parenterales. El manejo para antibióticos parenterales es garantizado en las siguientes circunstancias. Signos de toxicidad sistémica, fiebre mayor a 38, hipotensión o taquicardia sostenida, infección profunda como artritis séptica, osteomielitis, tenosinovitis, bacteriemia, infección necrotizante del tejido, progresión rápida del eritema, progresión de los hallazgos clínicos después de 48 horas de antibiótico terapia oral, inhabilidad para tolerar la vía oral y proximidad de la lesión a un dispositivo como articulaciones prostéticas o injertos. La decisión de iniciar la terapia parenteral debe ser basada en las circunstancias clínicas individuales, tales como la severidad de la presentación clínica del paciente y las comorbilidades, como por ejemplo la presencia de inmunocompromiso en condiciones en la cual debe bajar el límite, debe bajar el umbral para iniciar la terapia antibiótica. Pacientes con heridas superficiales en la ausencia de accesos deben ser manejados con debridamiento y terapia oral hasta completar un curso de 5 a 14 días. Pacientes con heridas superficiales infectadas en la ausencia de acceso deben ser manejados con debridamiento y con terapia oral hasta completar un curso de 5 a 14 días con cercano seguimiento ambulatorio. La antibioticoterapia debe ser continuada por al menos 1 a 2 días después de que signos o síntomas hayan resueltos. Esto típicamente menos de 7 días, pero los tratamientos largos, prolongados pueden ser necesarios si hay una lenta resolución de la piel o el tejido o los hallazgos en el tejido comprometido. Pacientes con accesos superficiales en la ausencia de bacteriemias quienes se sometan a un drenaje deben ser manejados con terapia parenteral inicialmente hasta que la infección es resuelta, seguido de terapia oral hasta completar un curso de 5 a 14 días con seguimiento ambulatorio, como es mencionado anteriormente. Los largos cursos de tratamiento es usado para pacientes quienes tengan una respuesta lenta al tratamiento. La antibioterapia debe ser titulada de acuerdo a la susceptibilidad y a los datos disponibles en los cultivos. En el contexto de una bacteriemia, el enfoque de terapia antibiótica depende de la naturaleza del patógeno identificado. Pacientes con infecciones complicadas tales como tenosinovitis, artritis séptica o osteomielitis requieren terapia prolongada dependiendo de las circunstancias de cada paciente. La consulta con infectología también debe ser garantizada en tales casos.
En pacientes con infección que no requieran desbridamiento o drenaje, la decisión respecto al patógeno probable debe ser manejada basada en la historia clínica y en los factores de riesgo del paciente.